Muy buenas noches, Dios los bendiga. Esta noche vamos a revisar juntos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y allí vamos a hacer pues nuestras disertaciones acerca de la palabra de Dios. Vamos a discernir lo que está escrito allí, y en el área de investigaciones para ti y para mí, que es la otra sección que está instalada acá en este live de la iglesia virtual. Vamos a ver algunos puntos en el área de la metafísica. Aquí vamos a ver, entre otros puntos, acerca de el príncipe de los imposibles, conocido como el Arcángel Miguel, o en la iglesia normal, la iglesia cristiana, como San Miguel Arcángel. Vamos a ver, por otra parte, una de las cápsulas de vida que corresponde pues al día de hoy. La vamos a leer y vamos a leer un punto de una aclaratoria que dice que metafísica no es brujería. Esas cosas las vamos a ver hoy, todos estos puntos. Ayer comenzamos por el cristianismo contentivo en nuestra Biblia, Reina Valera 1960. Hoy vamos a comenzar acá por los textos de la maestra de metafísica Connie Méndez y otras pues colegas estudiantes de la metafísica también. Esto lo vamos a ver a partir de este instante. Vamos a comenzar en la lectura acerca de San Miguel Arcángel como creador. No solamente San Miguel Arcángel compartió la etapa primaria de la creación con Dios, sino que fue responsabilizado de supervisar y dirigir a los demás capitanes de las huestes celestiales, encargadas del trabajo de la creación. Por tal motivo, Miguel quedó a la cabeza de todos los demás nafines y supernafines y arcángeles creadores, incluyendo al arcángel Gabriel, quien es su asistente en toda esta tarea. Quiero leer un versículo que dice acá acerca del libro de Eclesiastés. No dejes que tu boca te haga pecar, ni vayas a decir luego al ángel que fue por tu ignorancia.
Cápsula de vida número 26 del libro de oro del cuarto rey Mago. Amado ser de luz, lo natural es que tengas buenas relaciones, buena salud, un buen estado financiero y mucho tiempo disponible para disfrutar de tu bienestar. Eso es lo natural. Una de las mayores causas de conflicto en tu vida es el apuro. Respira. Profundamente respira. Aquíétate y comienza hoy a aplicar en tu estilo de vivir el lindo adagio italiano que dice festina lente. Te lo voy a repetir. No eres italiano, pero te lo voy a repetir. Festina lente, que quiere decir apresúrate despacio. Eso es lo que quiere decir festina lente. Apresúrate despacio. Si realmente quieres prosperar, es necesario que te aquietes internamente y dejes de tener prisa o apuros. Entonces, allí ocurre el milagro. El tiempo parece expandirse y sin saber cómo sucede, harás muchas cosas en paz y con una tremenda efectividad. Decía Napoleón Bonaparte con gran sabiduría: vísteme despacio, que tengo prisa. Tengo mucha prisa, es lo que decía. Vísteme despacio, que tengo mucha prisa. La prisa te lleva al desorden y también a la desorganización. Se te pierden las cosas y tienes que invertir muchísimo tiempo en encontrarlas. Aquí, aquíétate y espera los milagros. Afirma esto, más bien. Pones aquí ahora, dices tu nombre y prosigues: tu Hijo perfecto y santo, próspero, placenteramente y en orden divino. Y porque esto es así, aquí ahora, mi Dios, juntos te amamos, te alabamos, te adoramos, te escuchamos, te recordamos, te demostramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos las gracias y decimos gracias y amén. Diga amén. Bien. Comenzamos acá la lectura acerca de la palabra metafísica. Quiero que sepan, con respecto a la palabra metafísica, que existe una creencia general de que eso quiere decir brujería
o espiritismo. Bueno, señores, la palabra metafísica significa más allá de lo físico, es decir, el mundo espiritual, lo invisible. Pero de allí a que quiera decir brujería, estamos muy mal parados con ese concepto, porque el aire es invisible y no tiene forma. Y entonces, si fuera brujería, qué mal estaríamos todos nosotros que estamos respirando eso. De manera que metafísica quiere decir sencillamente más allá de lo físico, lo invisible, el mundo espiritual. Aunque ahora, en esta época, ha quedado esta palabra para denominar una filosofía práctica para la vida diaria. Fíjense bien, basada en un descubrimiento sensacional que se realizó no hace tanto tiempo, un poco como un siglo, y que se ha ido difundiendo por el mundo paso a paso. Y por ser sensacional, se ha difundido en el mundo como se ha difundido porque el mundo necesita algo que lo estremezca, que lo jamaquee. Una cosa sensacional para que se pueda mover. Y esto es así. Y se basa en el descubrimiento sensacional que ya les voy a decir. La brujería es el uso de los poderes de Dios que todos tenemos, pero empleados por egoísmo, por maldad. Eso es lo que llamamos brujería. Porque conocen que el egoísmo es lo contrario del amor. El egoísmo tan solo dice para mí. Y el amor dice para todos. De manera que quien emplea brujería va donde los brujos, tiene mala intención, tiene la intención de acaparar y de ejercer el poderío sobre las demás personas. Es alguien egoísta. Bueno, ese poderío que se ejerce sobre los demás quiere decir que nosotros tenemos derecho a todo. Todo lo que hizo Dios. Sin restricción. Tenemos derecho y por consiguiente el que trata de reservarse y conservar para sí el poderío es para ejercerlo sobre los demás y esclavizarlos. La metafísica es todo lo contrario. Está basada en el amor universal, en el bien, en la paz, en la armonía. Esa es la metafísica. Es para todo el mundo. No tiene nada oculto. Es una práctica científica y fíjense bien, la ciencia y la religión siempre han sido como el aceite y el vinagre durante todos estos tiempos, pero hoy en día, a través de la metafísica, que es científica, está dando pruebas de que no tiene por qué seguir siendo así, de esa forma,
Se puede ser muy bien religioso y muy bien metafísico también, puesto que es una ciencia basada en la religión, basada en el cristianismo. Bueno, la metafísica fue redescubierta porque ha sido un redescubrimiento de algo que ya existía, ya que en el mundo no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se conoce desde siempre. Ahora lo que sucedió fue que por múltiples razones desapareció. Y bueno, les voy a contar de esas razones por la cual estas enseñanzas habían desaparecido. El primer maestro del mundo entero fue Enoc, un hombre descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre, y lo llaman el primer hombre de la misma manera como nosotros podríamos decir que Armstrong es el primer hombre de la era espacial, ya que fue el primero que puso un pie en la luna. Eso lo dirá la gente en el futuro, que Armstrong fue el primer hombre de la era espacial. Porque si hubiera habitantes allá en la luna, para ellos lo sería. Y por eso es que Adán es el primer hombre de la civilización, con razón llamada adámica. Enoc fue un descendiente de él. Vivió 300 años. Era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Pero Enoc no murió. Ascendió tal como lo hizo el Señor Jesús, de acuerdo a los relatos de la Biblia. Fue traspuesto por Dios porque alcanzó gracia ante Dios, dice la Biblia. Eso es una prueba de un gran adelanto y de iluminación. Enoc fue, pues, el primer maestro de nuestra civilización y un hombre que fue bastante, pero bastante notable y grande por demás en el mundo antiguo. En un mundo como aquel en el cual no había correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión, es decir, no había comunicaciones de ninguna clase, la enseñanza de ese hombre se esparció por todo el mundo de aquel entonces, y en cada país lo llamaban según el idioma que hablaban. En Egipto lo llamaban Tot, el dios Tot. Algunos lo llamaban el escriba de los dioses. Y en Grecia lo llamaban Hermes, Hermes Trimegisto, que significa 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmus, que significa 5 veces grande. Cada país
quería apropiarse de la humanidad de ese hombre y sus conocimientos. Lo quería para sí mismo, porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no había libros ni nada de eso, 42 libros. Pero además fue el autor de cuanto se puede uno imaginar: cosmogonía, cosmografía, geometría, así llamaban entonces a la matemática, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoc, pero él era judío. Él era judío y eso pues era grave en ese entonces. Allí, en ese momento que se empezó a conocer de que era judío, comenzó la lucha de esa gente contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse a Enoc y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tob y era un dios egipcio, y los griegos decían que se llamaba Hermes Trimegisto y por lo tanto griego. Pero la realidad es que era judío. Era Enoc, de raza judía. Eso no se lo podía perdonar nadie en ese entonces. Con el pasar del tiempo se lo perdonaron menos. Le tenían odio, una rabia tremenda, porque era un hombre muy grande y ellos pensaban: ¿cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Eso no lo querían perdonar, pero tuvieron que tragárselo. Era Enoc el Grande. Caín tuvo un hijo, sí es cierto, pero no fue quien se dice. Fue Enoc el Grande. Es bueno que recordemos que a partir de la sexta generación, después de Adán, se creó la Universidad de Heliópolis en el Antiguo Egipto. Allí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio, pero lo más importante residía en que allí se aprendían todas las enseñanzas de Enoc. Y tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV, después de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Señor Jesucristo de su origen judío. Primero dijeron que era Galileo. Después dijeron que era un gentil. En fin, trataron de desligarlo de su origen judío y la enseñanza cristiana. Querían hacerla parecer
como que no venía de Enoc por ser judío. El odio de la raza y la persecución de la iglesia de ese entonces hizo quemar todo, absolutamente todo lo que contuviera las enseñanzas de Enoc o de Hermes, de Cadmus o de Top, porque ya se sabía que eran la misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar a Enoc. Era innombrable. Hubo grandes controversias cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoc, en Abisinia, y otra copia en Etiopía. Esas copias fueron a parar a Rusia, y la de Abisinia y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente, el libro se guardaba bajo 7 candados en secreto y se depositaba en pozos profundos. No podían ser vistos por nadie, ni leídos por nadie. Era una cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció. No se ha sabido nunca más nada de ella. Sin embargo, la copia que fue a parar a Inglaterra se halla en la abadía de Westminster, y aunque muy pocos podían llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó e hizo el descubrimiento sensacional que les digo. Inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo, porque lo que descubrió, y todos los discípulos saben lo que digo, es el principio del mentalismo. De inmediato se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció. Inmediatamente comenzaron a difundirse las enseñanzas. Fue a los Estados Unidos, porque en cualquier parte donde se hablara inglés, pues la traducción fue hecha del etíope al inglés. Y desde allí surgieron varias sectas que son conocidas y que se han oído nombrar bastante. La ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity y otras. Todo lo que enseñan es el principio del mentalismo. Bien. Acá, amados hermanos, hermanas, es bueno hacer destacar de que Jesús nos explicó esto miles de años antes de que esa traducción sucediera, y la quedó impresa pues en el texto bíblico, porque algunos no supieron descifrar la enseñanza como tal, y por eso quizás no la borraron de la Biblia. Pero sin embargo vemos de que hasta el tiempo del medioevo, por allí,
no todo el mundo podía leer la Biblia, solamente el clero, que eran los sacerdotes, toda la casta pues sacerdotal, la gente de la iglesia eran los únicos que podían tener acceso al texto bíblico. Allí ese descubrimiento o redescubrimiento, porque se planteó de otra forma, por eso es que es un redescubrimiento. Jesús lo planteó de las formas más sencillas que pudo para que nosotros lo pudiéramos interpretar. Él habla acerca de que para el que cree todo es posible. Él habla acerca de que en la palabra vemos de que ciertamente para el que cree todo es posible, y ya lo dijimos, y que según piensas en tu corazón, así es. También nos muestra dónde se produce esta actividad que él denominó el reino de los cielos, el cual nos dio a conocer. Esa actividad espiritual desde el centro de nuestro corazón físico, como lo hemos dicho ya con antelación, produce para nosotros el pensar y el sentir. Y esa ley implica que si tú piensas, como lo explicó Jesús, si tu ojo estuviera en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Porque si piensas de lo bueno, a nivel espiritual, eres luz. Esto tiene una connotación más profunda en el conocimiento espiritual, porque atañe y va tan profundamente hasta allá, hasta lo que conocemos como energía espiritual, energía de luz. Dios es el Padre de las luces. La Biblia lo explica claramente. Dios es el Padre de las luces y nosotros estamos llamados a eso, a iluminar, porque ciertamente nuestro espíritu es parte del de Él. Si Él es luz, nosotros también, porque es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre luz, vida, inteligencia. Esas son manifestaciones de Dios Padre aquí en este mundo. Solo que hay algunas que no podemos percibir con claridad, salvo algunos adelantos que actualmente hay y que benditos sean, como la cámara Kirlian, que tú tomas una foto y te ve, puedes ver en la foto todo el aura rayonante, el aura que despide la energía que mueve tu cuerpo, que produce tu vida. Este equipo o herramienta existe ya. Mas, sin embargo, déjame decirte que a ello se le adelantaron hace mucho tiempo. Por allá, en los efectos de la India, por allá, muchas personas llegaron a prepararse de tal forma, algunos yogis y otras personas dedicadas a la espiritualidad en el hinduismo, a prepararse de tal forma que podían ver y pueden ver y manifestar
esa luz, vida, inteligencia en la forma más sencilla posible y en la forma que ellos se han sensibilizado tanto a esto que pueden ver la energía de el cuerpo, la energía de vida, al punto tal de que algunos saben ya con solo verte cuando estás enfermo, si estás muy saludable, porque lo ven a través de tu aura. Esa aura cuando está sana son como pelitos de luz con un color bastante blanco, bastante fuerte, resplandeciente. Y cuando está enfermo la persona, es como que esos pelitos han bajado y pues están un poco opacos. Entre otros estudios más profundos todavía que hay acerca de la energía de vida y de la manifestación de la luz aquí en este mundo. Son cosas dignas de aprender, de investigar, porque si tú te pones a ver, llega el día de regresar allá al mundo espiritual a proseguir ejerciendo nuestra ciudadanía celestial y pues lo único que vamos a tener allí en ese disco duro del alma es todas esas buenas cosas o malas cosas que hayamos logrado desarrollar aquí en este mundo. Por eso digo que es digno realmente avanzar en los estudios de las cosas espirituales y no quedarnos estancados allí. Los tratados metafísicos implican de que allí están contenidos todas las religiones, órdenes y sectas existentes, incluyendo su aplicación práctica a nivel científico. Y la comprensión de esto también a nivel científico. Hay algunas cosas que ciertamente la ciencia no ha podido determinar a profundidad, pero que sin embargo la religión, la iglesia y la actividad espiritual de Dios en nosotros nos revela con bastante frecuencia y facilidad. Algo que muchas veces han tardado tanto tiempo en investigar, hacer investigaciones por aquí, por allá, dar muchas vueltas para terminar en la orilla de algo que se les había explicado. Cuando comencé a hablar acerca de el descubrimiento sensacional, conocido como la ley del mentalismo, vimos que Jesús ya había hablado de esto. Si tu ojo tuviera en luz, todo tu cuerpo estaría en luz. Significa que si tus pensamientos son buenos a nivel espiritual, a nivel energético, eres luz. Estás irradiando luz a nivel espiritual. Estás en tu máxima potencia. Si tu ojo estuviera en tinieblas, todo tu cuerpo estaría en tinieblas. Estás apagándote, estás apagado por virtud de tus malos pensamientos, de tus pensamientos catastróficos y negativos. Sin embargo, hasta allí muchos, para la gloria de Dios lo digo, tienen la solución a la mano en forma inmediata.
Pero la tercera parte de esa enseñanza de Jesús, que es el Maestro, el Señor y el Dios del cristianismo, es lo siguiente. Pero si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Eso tiene que ver con las personas que creen saber algo, juran que lo saben, pero no saben nada. Han invertido su tiempo en dar vueltas, terminando siempre en la orilla. ¿Por qué? Porque sencillamente están interponiendo una personalidad, un ego, su personalidad, su ego, lo están poniendo por delante y no quieren dar su brazo a torcer, que después que se hayan tirado, como dicen vulgarmente, todos esos varios años estudiando la doctrina, por acá, filosofía, filología, estudios bíblicos, catecismo, y así, muchas cosas que ellos creen que lo conducían a alguna parte, y dejaron de un lado las cosas que para ellos pensaron que eran sencillas, que eran muy irrisorias y que no tenían mayor importancia si la dejaban de lado. Y, por ejemplo, un botón, la práctica de la verdad. Esta práctica de la verdad de la cual habló Jesús, ninguna de las iglesias te la da como una materia seria y responsable. Nadie la da como una materia. Está dicho todo con que en realidad entremos en el patrón acordado de ese concepto de que la verdad es cuando alguien vino y dijo una mentira y vino otro y lo descubrió y se pusieron los dos de acuerdo y le dijeron, mira, tú eres un mentiroso porque la verdad es que por allá no estaban tirando piedra. Y tú dijiste que por allá estaban tirando piedra. Pero él pasó por allá y yo pasé y no estaban tirando piedra nada. Esa es mentira. Ese es el concepto que tienen de la verdad. Eso probablemente es una realidad y de cierta forma es algo verdadero, en forma circunstancial, porque no van a durar toda la vida tirando piedra, porque la realidad es que el brazo se les va a cansar, por una parte, y sin meter que si lo descubre, pues lo puede llevar la policía o la guardia, ¿entiendes? No, ese no es el tipo de verdad del cual estamos hablando. Estamos hablando de la única verdad, primero porque es Dios, porque el Señor lo explica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero para tú entender por qué yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, tienes que remontarte al capítulo 3 del versículo 14 del libro de Éxodo, escrito por Moisés, donde Dios revela su nombre a Moisés en el monte Horeb. Y le dice, yo soy el que soy, ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a ustedes. Este es mi nombre por siempre, convoca a los ancianos y dile, este es mi memorial perpetuo por todos los siglos. Allí ves por qué yo soy el camino, por qué yo soy
es la verdad y porque yo soy es la vida. Porque ese es el nombre de Dios. Toda la actividad espiritual en este mundo es conocida también como la actividad yo soy o actividad de Dios. Entonces allí entramos en este punto de que yo soy es el verbo viviente. Él, por su radiación desde nuestro corazón físico, él produce el pensar y el sentir. El pensar son palabras, frases, oraciones no habladas, solo pensadas. Esas oraciones se van a materializar luego en nuestro mundo natural o nuestro mundo físico a través de las palabras y las acciones. Las vamos a ver con antelación. La vamos a ver los frutos de esa actividad espiritual, de ese verbo viviente, del yo soy. En tu corazón, la presencia del yo soy en cada corazón humano. Para tu entendimiento y para que te entres en paz con lo que has estudiado hasta el sol del día de hoy, yo soy es la traducción al español, pero en el antiguo hebreo su traducción es Jehová. Algunos han querido distraer la zona, perder el tiempo en esgrimir otra serie de nombres a los cuales tal vez los pueda llevar por otros caminos, pero nunca a asumir su responsabilidad como hijos de Dios. Así como lo puedes asumir en el nombre de Jehová, en el nombre de yo soy, que es la amada presencia del Dios viviente, el cual vive en cada corazón humano, el cual es el templo no hecho a manos. Reflejo inmediatamente a nivel bíblico Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Son enseñanzas milenarias. Nadie podría extrañarse, ni debería tampoco extrañarse. Lo que pasa es que algunos prefieren ver las cosas desde otra óptica, dejarlo más profundo de un lado y empezar a pavonearse en un conocimiento que al fin y al cabo es de Jesucristo, no es de ninguno de nosotros, porque Él es el que enseña la doctrina. Además, el conocimiento es de Dios Padre. Termina siendo de Él porque en esa Trinidad tan conocida, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una misma manifestación. Acá, para nosotros, es indispensable quedar claros en este punto. Somos transformados por la renovación de nuestra mente.
La Biblia dice, somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Ciertamente, pero es que no hay entendimiento si no hay mente. El entendimiento se realiza en la mente. Así que somos transformados por la renovación de nuestra mente. En este punto, allí vemos que al nosotros cambiar un pensamiento negativo o una palabra negativa en nuestra mente por algo positivo, automáticamente cambiamos de polaridad. Si éramos odiadores o una persona que era odioso, pues ahora eres amoroso porque eres perdonador. Le has perdonado la cabeza a más de uno de llevártelo por el medio, porque ahora tú no practicas eso, tú te olvidaste de eso. Tú fuiste transformado por la renovación de tu mente, que comprendió de que no puede seguir en la agresividad, en el dolor, en la violencia. Porque no te conducen a ninguna parte que sea buena para ti ni para nadie. Pero sin embargo, cuando empiezas a ver que existen otras palabras, como el perdón, la comprensión, la inteligencia, la paciencia, la tolerancia, el bien, la salud, la paz y el amor, cada una de esas palabras tiene su propio concepto. Entonces, como todas ellas pertenecen a la polaridad del bien, al polo de la luz, a lo positivo, ya cambiaste. Cambiaste del polo negativo al polo positivo, de pensar lo malo a pensar lo bueno. Y por consecuencia, sentirás lo bueno, hablarás lo bueno y actuarás haciendo lo bueno. Es el proceso de la vida que comienza allí en lo espiritual, en el espíritu, que es el que produce el pensar y el sentir, que es lo que llamamos vida. En ese punto para nosotros es vital quedar claro en eso. No es nada del otro mundo. Sencillamente, si yo verdaderamente no acepto lo negativo en mi mente y declaro que la verdad de todos mis problemas es el bien, y porque el bien es la verdad es el amor es la vida es Dios. Entonces, no me interesa pensar lo negativo, no me sirve. Y lo que es desecho, uno lo bota. La basura mental, uno la bota. La basura emocional se bota solita ella misma al desaparecer la basura mental. Porque luego de tú sentir, estar pensando algo bueno y sentir algo contrario, al darte cuenta tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo voy a sentir rabia si yo lo que estoy es pensando en la felicidad? Yo soy felicidad en mí. La felicidad en mí es la verdad es el amor es la vida es Dios. Esta es la verdad, gracias Padre, porque ya me oíste, amén.
Es una fórmula práctica para nuestra vida diaria, para cambiar la polaridad y para encauzar nuestra corriente de pensamiento a través de una práctica sencilla. Jesús la llamó la verdad. Los eruditos de ahora y los grandes aparentemente autodenominados sabios lo tratan de poner a un lado. Pero se sostiene en el tiempo y en la eternidad que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y lo que no sabemos también nos lo va a mostrar. Pero para eso tenemos que dejar que haga su trabajo. ¿Y cómo permitimos que haga su trabajo? Así, tan sencillo como lo dije hace un instante, con una oración sencilla al Señor, a Dios, a como tú le quieras decir si no eres religioso. No acepto lo negativo en mi mente. Es más, yo dejé de aceptar eso negativo en mi mente, ya no me gusta. Y declaro que la verdad de todos mis problemas es el bien, la seguridad, la confianza y la fe. Esta es la verdad. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios manifestándose a través de la vida de sus hijos, que consiste en pensar y sentir. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. La realidad es que si yo me planteo que yo soy comprensión en mí, la comprensión en mí es la verdad es el amor es la vida es Dios. Esta es la verdad. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. Aquí todo lo que sucede es que hay que sostenerse perseverante, autosostenerse en forma perseverante para poder ver los resultados. Así como ese ejemplo de la gota de agua y la piedra, que ya he dicho muchas veces hasta la saciedad y que no me voy a cansar de repetir. Esa piedra y esa gota de agua, pareciera que esa gotica de agua no le va a hacer nada a esa inmensa piedra, pero cayendo todos los días en el mismo lugar, ella la va a esculpir, le va a abrir huecos, la va a horadar, la va a esculpir completamente, le va a dar forma. Eso es lo que va a ocurrir con nuestro pensamiento, con esta fórmula práctica y bien sencilla para practicar la verdad de Dios en nuestra vida. Que otro lo quiera poner en tela de juicio, bueno, ya ese es su problema. Que otro no pueda entender que del proceso de la perseverancia de la gota de agua en la piel y no lo crea todavía, bueno, ya ese es su problema. Pero nosotros estamos claros con lo que queremos decir, con lo que queremos entender y con lo que nuestra inteligencia que Dios nos dio nos muestra a través de su espíritu de verdad.
El otro día estaba en un lugar y hablamos, me paré y dije, Teo, Dios, logía, inteligencia. La inteligencia de Dios, teología. Esa inteligencia de Dios o teología permite que podamos comprender la profundidad de un hecho que ha ocurrido y que persiste y continuará ocurriendo por la eternidad, mientras que exista este mundo con su sistema de cosas. Quiere decir que es una herramienta de alto valor en nuestros estudios, sin duda alguna, pero hay que saberla utilizar. No podemos entrar en esos estados de negación porque hayan algunas cosas que destellan en lo sencillo y que nosotros mismos queramos complicarlo. La vida es sencilla. Los que la complicamos somos nosotros. Si nosotros la sostuviéramos tal y cual como nos llegó del Padre, así como lo hizo Jesús, veríamos todos esos milagros diariamente. Veríamos esa vida pura manifestándose. Conclusión, es el objeto principal de casar el pensamiento con el sentimiento, a través de la práctica de la verdad, que eso es lo que estás haciendo cuando practicas esta verdad y en la forma que ya expuse, que es la forma convencional. Ya hemos visto a nivel metafísico estas cosas y quiero recordarme del maestro Kutum, que es alguien que dijo que cuando nos encontramos en algún momento, en alguna pose de alguien erudito, de alguien pues con autoridad sobre la materia, con cierto aire de orgullo espiritual, es mejor que nos bajemos de esa nube y nos recordemos de que tan solo somos alguien que tiende la mano a alguien que viene más atrás, porque vamos en el mismo sendero, en el mismo camino. Ese se está quedando un poquito porque está un poco tal vez cansado con el ajetreo. Y él propone de que busquemos dentro de el orden del día, antes del mediodía, algo de qué reírnos de nosotros mismos, de nuestra pose de importancia. Él sugiere eso. Y eso, en lo posible, siempre busco las maneras de hacerlo. Y verdaderamente me he reído bastante muchas veces con este punto. Porque se trata de que las cosas espirituales son sencillas. El sol no puja para salir. La luna no puja para meterse. La flor no puja para abrirse. El pensamiento es espontáneo. Vamos entonces
a pasar de el estudio metafísico en este punto a el estudio del cristianismo bíblico. En la Biblia Reina Valera vamos a ver hoy el capítulo 17 para todos los que están pues estudiando el cristianismo, que están buscando discernir algunos puntos en su Biblia para poderlos ver mejor y entenderlo. Vamos a comenzar acá. Jesús le dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el que los tropiezos vengan. Mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino y se lanzara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese sicomoro, quítate de allí y plántate en el mar, y él les obedecería. ¿Quién de ustedes que tiene un siervo que ara o que apacienta el ganado, al volver él del campo dice enseguida, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado el Señor? No, pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Y aconteció que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y gritaron a viva voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras que iban, fueron limpiados. Entonces vino uno de ellos, cuando vio que había sido sanado, volvió dándole las glorias a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole las gracias. Y este hombre tan solo era un samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿acaso no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y para darle la gloria a Dios, sino justamente este que es extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe
te ha sanado. Y cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no va a venir con ninguna advertencia. No dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, helo aquí o helo allá, no vayan, ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar ilumina el cielo desde un extremo hasta el otro, así también va a ser el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, que sea rechazado por esta generación, y como fue en los días de Noé, así también va a ser en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió allá en aquellos días de Lot, allá en Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté y tenga bienes en su casa, no baje a recogerlos. Y el que esté en el campo, asimismo, no se devuelva para atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que busque salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda la vida, la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Amén. Ahí vemos la forma de parábolas, cómo Jesús enseñaba a sus discípulos, más que todo, porque hasta donde él explicó, él dijo que abriría su boca en parábolas y que daría a conocer cosas desde antes de la fundación del mundo. Que abriría su boca en parábolas porque a ellos, sus discípulos, les era dado a conocer el significado de esas parábolas.
pero a los demás no les era dado conocer profundamente el significado de esas parábolas. Es decir, para que en esa forma fueran sanados por Dios, para que la fe tomara su lugar a través de el creer lo que se le estaba transmitiendo. Es decir, acá vemos que en todos los milagros Él le explicó, le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Ese era el mecanismo, no porque todos eran eruditos y que sabían todo lo que Él explicaba, sino porque tuvieron fe. Y esa fe, dice la Biblia, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el conocimiento de Dios. La profundidad, la comprensión de todo esto a nivel espiritual y a nivel mental y a nivel más profundo, juega un papel importante, porque lo que nosotros conocemos profundamente, de eso quedamos liberados totalmente. El conocimiento profundo de algo nos libera de ese algo. El estado de la fe que se produce a través del conocimiento de Dios ha hecho los milagros a través de la historia de la humanidad, y esta no es la excepción. En esta época han ocurrido muchos milagros, solo que algunos quieren ver más bien que a un mocho le salió el brazo de nuevo, que a un cojo le salió la pierna de nuevo. Quieren ver milagros así portentosos, visibles, pero no se dan cuenta de que realmente el haber cambiado ya su vida de un polo de la oscuridad al polo de la luz, es decir, al polo de Dios, ese es el milagro más grande que alguien pueda tener, porque el Espíritu es el que vivifica. Dios es Espíritu, Dios es eterno, nuestro espíritu es parte del de Él, va a ir para una eternidad en Cristo, en Dios. Al ir, en realidad, es mejor que vaya en el polo de la luz, en el polo del bien, antes que vaya a ir en otro polo que es el polo de la oscuridad, el polo inferior, el más bajo, generador de karma por demás, karma malo. Yo quiero bendecirte grandemente esta noche, te deseo todo lo mejor. Quiero, deseo y pido a Dios que te millonifique todo bien y cosas perfectas en tu vida, porque lo que yo le deseo a los demás, Dios lo va a hacer conmigo también. Por eso, Dios te bendiga. Vamos a hacer la oración para despedir este live por esta noche. Hoy hemos hecho un avance, hemos dado otros pasos en el reino de los cielos, del cual tanto se habla, y por donde pululamos todos los días a través de este live, a donde Dios nos permite.
Señor, muchas gracias por este live, gracias por permitirnos pues adentrarnos en el reino de los cielos y caminar e ir viendo pues, Señor, todas las cosas que están allí. Padre Celestial, muchas gracias porque sé que vas a sanar todas esas personas a las cuales ya se te pidió. Gracias por que estás sanando a todos esos que están en los hospitales, a todos los médicos, al personal de enfermeras, al personal de mantenimiento, al personal de seguridad, a los paramédicos, absolutamente a todos. Gracias porque sé que los estás sanando. Gracias porque sé que estás sanando también a todos esos indigentes, a esos enfermos mentales, a esos que están pues en el problema de las drogas, con esa adicción allí, y que están pues siendo sanados por ti. Gracias porque ya estás dando la orden de que se diga a voz populi, que puedan entender esas personas que están retiradas en lo más recóndito de este mundo físico, de que tú eres su vida, de que tú eres su amor, de que tú eres su verdad, y que nunca han estado solos, nunca lo están y nunca lo van a estar. Para la gloria y honra tuya, amado Padre Celestial. Te doy las gracias también por que has sanado grandemente pues toda la plataforma de las diferentes pues las plataformas digitales, las diferentes aplicaciones, el ciberespacio pues está recibiendo esa gran dosis de luz, de amor, el cual es más grande, Señor, porque eres tú. Más grande que cualquier cosa negativa, porque hasta científicamente está demostrado de que en toda la creación cada átomo tiene 2 partículas negativas y 3 positivas, lo que quiere decir que la conjunción de todo esto unido es que el amor, las cuales son esas partículas positivas, están conduciendo a todo por tu ley de amor, que es la ley de cohesión, y lo está juntando todo en una sola manifestación de luz, amor, verdad y vida, la cual eres tú manifestando. Muchas gracias por esto. En el nombre de Jesús, el máximo exponente de la doctrina y de las enseñanzas del reino de los cielos, por él, muchas gracias. Por el Maestro y Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones a Ángela, a John López, a Ezequiel, a Maki. Dios los bendiga grandemente. Que tengan una bendecida noche, que en realidad el Señor les continúe multiplicando todo bien y cosa perfecta en su vida, hasta que en realidad ustedes lo puedan notar y disfrutar de eso. Dios los bendiga.